uno de los mejores largometrajes fan footage filmados a modo de falso documental, al menos para mí, dirigido por Ti West mucho antes de su reconocimiento masivo por X y Pearl, donde en formato cámara en mano nos trasladaba a una secta perdida en un remoto lugar, de líder carismático y extraño y con resultado fatídico. The Sacrament os sonará si sois muy seguidores del canal, ya que hemos hablado de ella varias veces, en el que un grupo de reporteros viajan a una comunidad a buscar a la hermana de uno de ellos. Un grupo religioso basado en otro real, que tiene varios puntos en común, incluido su fatal desenlace. Johnstown, nombre corto del proyecto agrícola del Templo del Pueblo, secta estadounidense liderada por Jim Jones, basada en la creencia del apocalipsis y de una salvación alternativa a este. El 18 de noviembre de 1978 llevó a cabo un suicidio colectivo incentivado y ordenado por Jones, en el que murieron 918 personas y otras 5 fueron ejecutadas, incluido él, que acabó con un disparo en la cabeza. Una turbia historia con turbio final, algo que conmocionó al mundo entero y que al recordarlo todavía sigue haciéndolo. Estáis ante una de las mejores películas basadas en asesinos seriales que jamás se ha hecho. Con un estilo casi crudo y deprimente, con un toque realista capaz de echar atrás a más de uno, Henry, retrato de un asesino, nos da a conocer a una de las parejas de criminales más famosas de Estados Unidos, Henry Lee Lucas y Otis Hellbooth Toole. Centrándose más en la figura del primero, esta nos cuenta la carrera delictiva de su protagonista y cómo, comenzando con nada menos que el asesinato de su madre, la espiral psicótica y desbocada de ganas de sangre irá cuesta abajo sin frenos. Una historia tremenda tanto por lo sucedido realmente como por lo contado en primera persona de la mano de él, llegando a no saber realmente qué fue verdad y qué no tras ser declarado mentiroso compulsivo. Tras entrar y salir varias veces de prisión, reformatorios e instituciones mentales, su relación con el mencionado Otis acabaría por dinamitar la mente de este, si es que no lo estaba ya. Al fin y al cabo, hacerse amigo de un pirómano y además caníbal no creo que le ayudase mucho. Un film que estoy seguro no te va a dejar de dar vueltas en la cabeza por muchos motivos, y si os quedáis con ganas de saber un poquito más, The Confession Killer en Netflix, recomendadísima. Puede que su historia esté basada en hechos reales, o lo intente, que el tema que trata está muy visto, pero la originalidad con la que juega con ese conjunto de elementos la hacen destacar por encima de muchos productos similares. Canibalismo, humor negro, extremadamente negro, gore del que te hace tragar saliva y unos personajes exquisitos en Feed Me. Un joven que acaba de perder a su mujer conoce a un estrambótico y singular hombre que tiene para él una idea perturbadora. Sin contar mucho más de lo que se debería saber sin verla, vemos confrontar varias cuestiones totalmente opuestas, pero que casan de maravilla en el micromundo de su villano principal. Todo en un entorno gris y deprimente, lleno de suciedad y sangre, con un macabro aire revoloteando alrededor de todo, pero sin dejar de manejarse en un trasfondo irónico y tan cruel como absurdo. Ya os digo, muy único. Una de las pelis más singulares que he visto últimamente, capaz de provocar cosas diversas y poco esperables. Una locura gore y extrema para nada convencional. Cambiamos totalmente de contexto, y aunque ya nombramos la película que estáis viendo en pantalla en un top de cine poco conocido, pensar que estamos ante un caso real y que por desgracia ha sucedido más de una vez a lo largo de la historia, solo nos puede producir escalofríos de imaginarnos allí. Benet nos cuenta cómo un grupo de mineros de carbón se queda encerrado tras un desprendimiento a más de medio kilómetro de profundidad. Justo el último día antes de su jubilación, donde el protagonista es acompañado por su hija para conocer el oficio de su padre antes de despedirse. Pero nada sale bien. El grupo de trabajadores queda encerrado tras un fallo humano negligente. Lo peor de todo no es la oscuridad, la escasez de recursos necesarios para sobrevivir o la claustrofobia que poco a poco va apoderándose de todos. Lo peor es la cantidad de monóxido de carbono que se introduce por sus vías respiratorias. La toxicidad del aire empieza a hacer estragos entre ellos, provocándoles incluso visiones paranormales, sombras, cosas que no deberían estar ahí. Terror puro añadido a la difícil situación que viven. Sin duda un largometraje en el que deberás tomar aire más de una vez y no podrás dejar de imaginarte metido ahí dentro. Da igual lo jodida que os diga que es esta peli, la cantidad de sensaciones que os puede dejar, lo cruda que resulta, lo extremo de alguno de sus momentos, el miedo que llega a dar, además todo ello acentuándose cuando sabes que lo que ves se basa en hechos reales.
Toretans o Nothing Bad Can Happen nos mete en la perspectiva de un joven que forma parte de una comunidad cristiana que basa su vida en la fe y en la palabra de Dios, un grupo punk religioso que, digamos, le llena y da sentido a su vida, pero le sigue faltando algo muy importante, una familia. Eso cambia cuando conoce a un personaje que le invita a unirse a la suya, dándole alojamiento y haciéndole sentir parte de su hogar. Lo que viene de la mano de la amistad que cree haber adquirido va a ser tremendo, terrible, algo inesperado tanto para él como para todos los que vemos el film. Lo que va sucediendo, cómo avanza, lo que deja ver hasta su cierre, es de los viajes cinematográficos más escalofriantes que he podido disfrutar. Lleno de mensajes, de matices y de imágenes inolvidables. Una radiografía extrema de la mente y del comportamiento del ser humano. La historia que se cuenta en When the Lights Went Out es una de las más truculentas basadas en hechos reales con aires sobrenaturales que podéis encontrar. Estamos en 1974, donde una familia llega a su nuevo hogar en Yorkshire, Inglaterra, pero antes de lo esperado se encuentran con que la felicidad que buscaban precisamente no está en ese lugar. Jen y Joe Pritchard se verían amenazados por la aterradora presencia del espectro de un monje medieval. Lo que empezaría con pequeñas cosas inexplicables, como polvo repentino en el suelo de casa o extrañas fugas bajo ella, se acentuaría con ruidos, vibraciones de origen desconocido e incluso susurros. Alejándose unos días de allí debido a la insostenible situación, al volver todo se desataría aún de maneras más violentas si cabe, sobre todo concentrándose en la hija pequeña, la cual incluso una noche sería lanzada desde su cama. Fotografías y objetos rotos, cruces dadas la vuelta y, lo peor de todo, todos los miembros acabaron por ver una siniestra figura alta, estática, que terminaba desvaneciéndose. Finalmente, tras investigar, dieron con una posible explicación. En el siglo XVI, un monje criminal fue ejecutado en un punto muy cercano de la casa, exactamente en una antigua prisión medieval tras varios cargos de abuso. Por supuesto, los Pritchard acabaron abandonando el lugar. La sinopsis o el argumento de The Black Phone, aunque imagino que lo conocéis, nos sitúa en Colorado, en los años 70, donde un extraño personaje enmascarado secuestra a un niño de 13 años y lo encierra en su sótano. Un sótano en el que un teléfono totalmente roto de repente comienza a sonar. Y es que lo que nos cuenta el film tiene muchos paralelismos con el caso de Steven Steiner. El 4 de diciembre de 1972, en California, un niño de 7 años fue abordado y secuestrado de una manera muy similar a como la vemos en el largometraje. El pequeño sería robado por un peligroso delincuente, un maníaco sexual depravado llamado Kenneth Eugene Parnell, con ayuda de Erwin Edward Murphy, un amigo suyo al que reclutó para actos de este tipo. Repartiendo folletos evangélicos a los niños que salían de la escuela, después de preguntar al pequeño Steven si su madre estaría dispuesta a donar algo para la iglesia, este convenció al niño de acercarle en coche a su casa. Obviamente no fue lo que ocurrió. Este le llevó a una alejada cabaña de su propiedad. Allí, durante varios días, Parnell abusó y agredió sexualmente a Steven, diciéndole además que nunca volvería a su casa, ya que sus padres no le querían ni le habían pedido a él que se lo quedara, ya que no se podían permitir tener tantos hijos. Pero la historia no acaba tan rápido como nos gustaría. El criminal cambiaría el nombre al niño y le inscribiría en otra escuela, haciéndose pasar por su padre después de mudarse. Durante 8 años, Steven vivió con su secuestrador, siendo preparado para continuar cometiendo otros secuestros, los cuales, por cierto, fracasaron, excepto uno, el cual fue perpetrado tanto por el psicópata como por un amigo de Steven. La nueva víctima sería Timmy White, de 5 años. El 1 de marzo de 1980, por la noche, mientras Parnell se encontraba trabajando fuera, Steven decidió escapar haciendo autostop junto al pequeño, con la intención de devolverlo a sus padres. Al no encontrar la casa de Timmy, este decidió acudir a la policía. A la mañana siguiente, Kenneth Eugene Parnell sería detenido y acusado de los 2 secuestros. Pero lo triste no termina aquí. Y es que a pesar de ser juzgado y encarcelado por secuestro, fue sentenciado a tan solo 7 años de prisión, los cuales acabarían convirtiéndose en 5 por buen comportamiento. ¿Y qué pasó después? Pues lo más esperable. En 2003, Kenneth sería de nuevo detenido, esta vez por intentar comprar un niño para abusar de él. Tras esto y sus antecedentes, fue condenado a 25 años de cárcel.
En 2008, con 76 años, falleció en un centro médico penitenciario por causas naturales. ¿Y qué fue de Steven, el pequeño protagonista de toda esta historia? Pues bien, después de ser devuelto a su familia y de muchas dificultades para establecerse en ella, por el cambio brusco de vida que suponía todavía para un niño, digamos que no terminó todo demasiado bien. Graves tensiones en la relación con su padre biológico, problemas de bullying en el instituto, hicieron que este abandonase la escuela, se diese a la bebida y, lo más sorprendente, fue incluso expulsado de su hogar familiar. A pesar de casarse y lograr cierta estabilidad después de esto, dar charlas sobre secuestro y ayudar en grupos con niños víctimas de ello, con 24 años, un accidente de tráfico acabó con su corta y estremecedora vida. ¿Recordáis a Timmy White, el niño de 5 años al que salvó y con el que consiguió escapar de Parnell? En el funeral de Steven fue portador de su féretro. Un triste final para una triste historia que es mucho más oscura, siniestra y dura que la película. Pasamos de algo tan turbio como lo anterior a algo que, aún siendo terrorífico, cambia totalmente de registro, ya que toca hablar de movidas paranormales basadas supuestamente en casos reales. Una de las cintas más especiales de Tailandia de los últimos años, sin lugar a dudas, nos venía a contar un cuento de fantasmas de estilo clásico, pero que ocurre en un lugar que existe realmente. La La Land nos presenta a una familia mudándose a un nuevo hogar, a una zona bastante decente para el precio que tiene. Claro que a lo mejor, pues, tiene truco. Cuando llegan y se asientan en su nueva casa, empiezan a notar como nunca se sienten solos. Siempre parece que haya alguien más junto a ellos, lo que acompañado de ruidos, golpes, cosas que no deberían moverse e incluso visiones y apariciones espectrales, quizás haya algún secreto que otro escondido donde acaban de empezar a vivir. Largometraje basado en una zona concreta de Tailandia, Chiang Mai, más específicamente una urbanización cerrada de viviendas donde varios hechos terribles, crímenes y fenómenos sobrenaturales lo han convertido en un abandonado y solitario lugar al que a día de hoy todavía nadie se acerca. Olvidaos de brujas, de demonios, de espíritus, de fantasmas, de rituales y de monstruos. Bueno, de monstruos no tanto. Es una locura con la que si entráis a ella vais a flipar. Spice Boys. Lo primero interesante que comentar es que está basada en hechos reales y en una droga de diseño que provocó unos efectos secundarios que fueron noticia. Una desenfrenada y desenfadada propuesta en la que una despedida de soltero va a acabar en una fiesta gore y salvaje capaz de sorprender. Una sátira macarra llena de humor negro y violenta donde todo estalla sin punto de retorno con fuerza y mala leche. Muy macabra, muy bestia, bruta y explosiva. Digamos que es como si Eli Roth hubiese dirigido su fusión personal entre American Pie y Trainspotting, o algo así. La historia más loca y también la más perturbadora según por donde se mire, la que puede parecer imposible, sí, y es que también Muñeco Diabólico, Child's Play o Chucky de toda la vida toma de base algo supuestamente real para formar su argumento, aunque obviamente lo de real hay que cogerlo con pinzas. Lo del juguete maldito poseído por un asesino en serie viene de una historia años atrás, donde a finales del siglo XIX un niño pequeño recibió de una de sus sirvientas un muñeco bastante grande, con traje de marinero y relleno de paja. El niño decidió llamarlo igual que él, Robert. Al poco tiempo el objeto empezó a ser el mejor amigo del pequeño, hablando con él a todas horas como si de un amigo imaginario se tratase, algo a lo que la familia tampoco le dio demasiada importancia hasta que comenzaron a pasar movidas raras. Muebles que se movían solos, ruidos cuando no había nadie en casa y los vecinos aseguraban escucharlos, incluso decían ver al muñeco asomado por la ventana por sí mismo. Encerrado en el ático de la casa entre polvo y trastos viejos por el miedo de los padres, no sería hasta años más tarde, ya a comienzos de los 70, cuando una nueva familia se mudó y lo encontró. La pequeña de los nuevos inquilinos aseguraba que ese muñeco intentaba matarla. A día de hoy, este está expuesto en el Martello Gallery Key West Art and Historical Museum, donde los trabajadores aseguran que sigue haciendo ruidos y moviéndose dentro de su vitrina. Un juguete maldito con magia vudú en su interior que parece no va a descansar nunca. ¿Iríais a visitarlo?
A pesar de que es más un potente drama con propuesta sobrenatural sobrevolando su argumento más que una película de terror tal cual me imaginaba antes de verla, The Deliverance o La Liberación tiene algunos pasajes que pueden dar bastante mal rollo. Una de las últimas producciones originales bajo el sello Netflix dirigida por Lee Daniels, que había hecho anteriormente El Mayordomo o Precious, contándonos una historia de posesiones y casa embrujada desde un punto de vista familiar que tira más hacia lo sentimental y a un lado religioso que a todo eso más creepy, contándonos algo supuestamente basado en hechos reales en Indiana, quizás demasiado típica, pareciéndose mucho a decenas de largometrajes del rollo exorcismo, cargada de crítica social y donde brillen las interpretaciones por encima de todo lo demás. Quizás su aspecto de telefilm le hagan entrar en un estilo que no le sienta nada bien. Dirigida por uno de los maestros del género, David Cronenberg, y una de sus piezas más olvidadas y que sí, tiene detrás un hecho verídico capaz de quitar el sueño. Deathbringers, tras su puesta en escena casi onírica, de ensoñación, gracias a un uso de la imagen que nos envuelve en algo que no parece estar ocurriendo en realidad, vestuario, fotografía y, en fin, todo su soberbio apartado técnico, nos presenta a dos hermanos gemelos, ginecólogos, los cuales intercambian sus vidas para, sobre todo, conquistar a las mujeres. Un peligroso juego que, mediante el uso de las drogas y los excesos, acaba arrastrando a ambos protagonistas al borde de la locura y de una pérdida total de la percepción de sus propias identidades. Y mucho más. Basada en la novela Twins de Barry Wood, los hermanos Marcus fueron encontrados sin vida juntos en su apartamento en 1975, rodeados de misterio y por causas no demasiado claras. Una de las mejores cintas de Cronenberg y uno de los casos reales más extraños llevados jamás a una pantalla de cine. Era bastante floja y bastante genérica con la temática que da nombre al film, pero el caso real que hay detrás del guión pone los pelos de punta, más que la propia película. En Exorcismo en Georgia conocimos a una familia que se instala en su nuevo hogar, cuando a lo poco de instalarse se dan cuenta de que la hija pequeña puede ver y mantener conversaciones con gente con la que nadie más puede. Pero la cosa no se queda ahí, y con el paso del tiempo, el resto también empiezan a ser testigos de fenómenos paranormales y sucesos inexplicables en la zona. ¿Qué esconde el suelo de ese lugar? El caso real en el que está basado el film es bastante similar a esto, y es que los Wyrick, recién mudados a Georgia a finales de los 80, tuvieron las mismas visiones que los protagonistas. Un extraño hombre que solo la niña podía ver, figuras y personas ensangrentadas que se aparecían al resto de miembros, sobre todo a la mujer, apariciones incluso que llegaron a ser violentas, agrediéndoles mientras dormían. Durante años, la familia convivió con sucesos inexplicables, hasta que por fin supieron la verdad detrás de esas siluetas y rostros espectrales. Una vida rodeados de demonios y de sombras malignas. Si queréis saber cómo acaba todo, pues id a ver la peli y así tampoco os hago spoilers. Nos vamos a Chile, a una peli de 2016 bastante curiosa que tiene la particularidad de estar rodada al estilo La Casa Muda o Soft and Quiet, entre otras, en un plano secuencia único desde el principio hasta el final. En La Casa visitamos un edificio junto a un oficial de policía a finales de los 80, en plena dictadura, donde después de recibir un aviso se ve atrapado en un lugar que parece no pertenecer a la misma realidad que la nuestra. Pues bien, esa casa corresponde a una zona bastante conocida del país, en un barrio del centro de Santiago. La Casona du Bois, situada en Quinta Normal, una gran mansión que durante el paso de los años ha sido siempre objeto de investigadores de lo paranormal, mediums, etc. Una zona supuestamente encantada y por los expertos de las localizaciones con más movimiento inexplicable de toda Latinoamérica. La historia cuenta cómo un matrimonio que no podía tener hijos, después de acudir a los servicios de una bruja, esta les hace colocar unas misteriosas gárgolas de piedra en el jardín. A partir de ahí, ella quedaría embarazada, pero una locura irracional se apoderó del hombre, haciendo que acabase con sus propias manos con la vida del bebé, el cual nació deforme. Acto que llevaría a la mujer a colgarse en una de las habitaciones de la mansión, mientras que él acabaría sus días solo en el lugar, perseguido por los ecos de lo ocurrido. Para no dormir, la verdad. Y pasamos de fenómenos sobrenaturales y fantasmales a una de esas historias que no tienen tanto de paranormal y sí mucho de crudeza y de terror violento y perturbador.
Borderland de 2007 nos contaba la historia de cómo un grupo de jóvenes, antes de entrar a la universidad, deciden coger el coche y viajar hasta la frontera con México buscando diversión, alcohol y un poco de locura, y la suerte hace que se encuentren con una banda criminal demente que acaba en un festival sangriento bastante importante. Una secta satánica atroz formada por narcos que llevan a cabo rituales macabros. Pues bien, el film está basado en la terrible historia de Adolfo de Jesús Contanzo, el líder de un culto religioso que se dedicaba a realizar sacrificios humanos. Uno de esos casos en los que la realidad supera la ficción, donde este, cabeza de la congregación que reunía tanto a capos de la mafia como a artistas de diferente tipo y a policías de alto rango, fue el responsable de la desaparición y del asesinato de incontables víctimas para sus ceremonias de protección y de ofrenda al diablo. Acabó falleciendo al ordenar a un súbdito que le disparase para poder evitar a toda costa ir a prisión. ¿Cómo se os queda el cuerpo? Es una de las historias más extrañas y conocidas de lo paranormal de la historia, seguramente. Mothman se ha convertido en una de las leyendas y apariciones más terroríficas que han existido. En La Última Profecía, protagonizada por Richard Gere, vamos a conocer a un ser venido de no sabemos dónde, con forma humanoide, extremadamente alto y con dos ojos rojos enormes e intensos. Una criatura alada que apareció en un pequeño pueblo de West Virginia en 1966 para avisar de una desgracia mayúscula. Muchos fueron los vecinos testigos de presenciar al llamado hombre polilla, llegando a tener además de avistamientos conversaciones con él, en las que profetizaba un desastre inminente. Y así fue. El puente más importante de la ciudad se derrumbó, provocando el fallecimiento de 46 personas en plena hora punta. Aunque la película aborda tan solo este caso, no ha sido la única aparición del Mothman. Entre el 76 y el 78, en Cornwalls, región de Inglaterra, se afirmó haberle visto de nuevo, coincidiendo con una alta actividad ovni. En Chihuahua, en México, varios testigos vieron un ser de apariencia similar poco antes de un fuerte brote de gripe A que hizo que fallecieran varias personas. Antes de la catástrofe nuclear de Chernóbil, volvió a aparecer en Ucrania y en Georgia. Santiago de Chile 2013, Chicago entre 2017 y 2018, apariciones que no cesan y se repiten y coinciden en la descripción con la anatomía de la criatura. ¿Y tú qué piensas que es Mothman? Uno de los psicópatas más terribles aparecidos en Argentina, que quizás fuera de allí no nos suene tanto, pero que guarda tras él una cruel y demoledora historia. El Niño de Barro, coproducción española y, justamente, argentina, lleva a la pantalla al criminal conocido como el Petiso Orejudo, Cayetano Santos Godino. En el film, la trama gira en torno a unos crímenes que un pequeño joven visualiza en sus sueños mientras duerme, lo que le convierten en sospechoso de haberlos cometido por parte de la policía. Más allá de todos los aspectos de fantasía o ficticios que ocurren, realmente se nos está hablando de uno de los mayores sociópatas que han aparecido en el país, con la peculiaridad de tener tan solo 7 años de edad cuando empezó a actuar. Culpable de acabar con la vida de 4 niños, así como de otros intentos de ello y varios incendios, el asesino en serie acabaría por reconocer sus crímenes y en 1914 sería condenado a prisión, donde desde el 23 quedaría recluido en el penal de Ushuaia hasta su fallecimiento en el 44. Una muerte no falta de misterio, donde a pesar de que oficialmente falleció de una hemorragia debido a una úlcera, se cuenta o se cree que realmente fue golpeado hasta su final por otros presos. Un personaje tremendamente perturbado que por desgracia ha pasado a la historia de la mente de la sociedad argentina. Bueno, le damos un poco de aire, respiramos y nos vamos a una rocambolesca y surrealista historia que dista muchísimo de todo lo anterior. Cocaine Bear, la historia de un oso que por accidente consume cantidades enormes de la sustancia que da nombre a la película y totalmente desbocado, violento y hasta arriba, pues persigue al grupo de personajes protagonistas mientras intentan huir y esquivar al desfasado animal. Pues la historia real detrás del oso vicioso nos transporta hasta el año 95 para contarnos algo un poco distinto al argumento del film, pero en el que sucede lo mismo. Y es que un narcotraficante se vio obligado a arrojar desde un avión, debido a problemas con el motor, unos 35 kilos de coca, unas 40 bolsas valoradas en 15 millones de dólares. Al hijo que encontró por desgracia un pobre oso que pasaba por allí y que se metió. Falleció por sobredosis, pero su historia no terminó. Después de ser apodado por la prensa local Pablo Escobar, fue disecado y es exhibido desde entonces como atracción y reclamo turístico en Kentucky. Sí, surrealista.
nos vamos hasta Japón para hablar de uno de los mejores thrillers aparecidos por allí en los últimos años. Una mezcla de terror, drama, bastante violencia y una transformación de su personaje principal que no deja indiferente. Y por supuesto, basado en un hecho real. Cold Fish nos cuenta la historia de un hombre, dueño de una tienda de peces, que tiene una vida bastante monótona y aburrida en un trabajo nada estimulante para él. Pero, por cosas del destino y de la manera más inesperada, conoce a otro hombre que casualmente también es dueño de una tienda de peces. De este encuentro surgirá una amistad, una relación que va a tornarse muy extraña cuando el personaje principal conoce realmente a su nuevo amigo, y cómo su vida y su forma de ser da un giro de 180 grados. Tras esta trama, Cold Fish toma prestado un macabro hecho ocurrido en el país asiático para darle una libre interpretación: los asesinos de amantes de perros de Saitama. Dos psicópatas dueños de una tienda de animales que acabaron con la vida de varios clientes tras vender perros de raza que realmente no lo eran. Fueron condenados a muerte, falleciendo él antes por causas naturales en 2017. Una cruenta historia que Sion Sono la lleva a un terreno difícil de catalogar, pero realizando un largometraje absolutamente imprescindible. Es uno de los casos más conocidos de sucesos paranormales en España y ocurrió en Madrid, concretamente en el barrio de Vallecas en 1991. En Verónica, de Paco Plaza, una joven comienza a sentir cosas extrañas e inexplicables tras jugar a la ouija con sus amigas en el sótano del instituto. Estefanía, el nombre real de la joven de 18 años, comenzaría, más allá de las visiones y de presenciar varios poltergeist en su domicilio, a tener convulsiones y ataques varios y extraños cometidos por algo invisible y sin explicación. Debido a uno de estos ataques, la joven fallecería en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Lo increíble de este caso es que fue documentado y presenciado por un inspector jefe de la policía, el cual pudo ver cómo uno de los retratos de Estefanía se prendió fuego incomprensiblemente por sí solo. Uno de los casos más tristes e increíbles de fenómenos paranormales que han sido llevados a la gran pantalla. Uno de los slasher clave de los 70 y al que no se le da el reconocimiento que se merece, para mí, esconde detrás unos crímenes y una historia real en la que está basada dignas del villano del film. Terror al anochecer, The Town That Dreaded Sundown, que también cuenta con versión de 2014, se ambienta en los años 40, donde un criminal enmascarado comienza a hacer estragos dejando una reguera de asesinatos en el pequeño pueblo de Texarkana. Un encapuchado que nunca fue capturado y que sembró el terror entre los habitantes de la zona. El film se basa en el extraño caso protagonizado por el que se llamó el asesino fantasma, el cual en apenas 3 meses, en la frontera entre Arkansas y Texas, llevó a cabo un total de 5 crímenes donde, igual que operó, apareció y desapareció sin dejar ningún tipo de rastro. De ahí el sobrenombre que se le asignó. Nadie supo de él, los crímenes cesaron y poco a poco el pueblo volvió a la normalidad, donde casi a modo de leyenda urbana, de recuerdo inexplicable, todavía sigue dejando las mismas dudas que 80 años atrás. ¿Quién era The Phantom Killer? La mezcla de horror satánico, thriller de investigación y trasfondo sobrenatural que conforma el guión de Longlegs nace de un punto de partida horrible. Una película escrita desde la inspiración en un caso real siempre suele tender hacia el abismo tétrico más denso y mal rollero imaginable, y aquí no va a ser una excepción. Incluso si la peli ya es siniestra por sí misma, el saber que toda su concepción gira en torno a algo tan jodido, la sensación de inquietud puede aumentar considerablemente. En Longlegs se nos cuenta cómo el FBI va tras los pasos de un misterioso asesino en serie que durante décadas siempre deja una nota en la escena del crimen, una especie de firma, mientras que toda la familia que vive en la casa aparece sin vida en ella. Hartos de dar vueltas sin encontrar nada para detenerle, deciden contratar a una joven con una serie de habilidades extrañas para que consiga atar los cabos que nadie ha podido y dar con él. Una joven que a medida va descubriendo cosas de este ser imposible de alcanzar, va viendo cómo su cordura se tambalea mientras siente que se va acercando a algo que no parece tener sentido, pero donde ella puede tener más que ver de lo que puede imaginar. Perkins, que ha confesado obsesionarse con el caso del que hoy vamos a hablar, le supuso una manera de comenzar a escribir Longlegs, siempre con la percepción de este en la cabeza, girando sin querer en torno a él. Una obsesión, sobre todo, como ha dicho, derivada de todo lo incomprensible que le rodea y lo que ha tardado en resolverse, siendo aún una incógnita en sí mismo. Pero hay algo más, algo que terminó de explotar el cerebro de Perkins. La aparición de una muñeca, un objeto que, si habéis visto la película, entendéis lo importante que es.
La madrugada del 26 de diciembre de 1996, Patsy Ramsey llamó a las autoridades para denunciar la desaparición de su hija, John Bennett Ramsey, de 6 años. Según Patsy, descubrió que su hija no estaba cuando se encontró con una nota de rescate en las escaleras de su casa. Unas horas después, con la policía ya desplazada en la casa para buscar pruebas, el padre de la niña, John Ramsey, encontró su cadáver en el sótano de la casa. La autopsia reveló que tenía un golpe contundente en el cráneo, que había sido asfixiada con una cuerda y que había sufrido abusos. Aunque los padres siempre mantuvieron su inocencia, la opinión pública se volvió contra ellos cuando se desveló que Patsy, antigua Miss West Virginia, estaba obsesionada con la participación de su hija en concursos de belleza. Diferentes sospechosos han ido apareciendo durante los años, pero las pruebas nunca los sitúan en el lugar del crimen, y el proceso judicial contra los Ramsey, una familia acomodada que no tardó en buscar ayuda legal antes de colaborar con la policía para resolver el macabro asesinato de su hija, se ha puesto siempre en duda en los diferentes documentales rodados en las casi 3 décadas que han pasado. El sótano, la surrealista nota de rescate, la falta de sentido en torno a quién acabó con ella. Longlegs está influenciada claramente por algunos detalles de todo esto, pero lo que dinamita todo y lo que le da otro punto de cohesión a la cinta es la aparición, como he dicho, de una muñeca, algo que en la mente de Perkins acabó de romper la idea de su historia y dar un sentido extra a su trama diabólica y sangrienta. Unas navidades, antes del asesinato, John Bennett recibió por parte de su madre un regalo muy singular, una muñeca tamaño real y réplica de ella misma. Una copia de esta a la que vestir y a la que cuidar. Un detalle que parece inocente, pero sabiendo la obsesión de su madre por los certámenes de belleza, por la perfección y por tratar a su hija un poco como a una muñeca, sin conocer realmente el 100% de hasta dónde llegaba esa maniática obstinación, pues sin duda le dotan al regalo de un punto turbio e inquietante. Sobre todo cuando la muñeca aparece tirada en una caja de cartón cerca del cadáver de John Bennett en la escena del crimen. Palabras literales de Perkins. Había algo realmente jodido en esa combinación de elementos. Su hija era una muñeca que vestían, pero también tenían una muñeca de su hija. Y entonces es asesinada de este modo tan salvaje y con la muñeca junto a ella dormida en el sótano. Algo de todo eso comenzó a tener sentido dentro de mí y el resto es relleno. Mil gracias a los bichos, miembros del canal y a los mecenas de Patreon por seguir ahí dándole amor a esto, si os quiere, y gente, que nos vemos en la próxima. Un saludo a todos y a todas de parte de Bicho14.